Nos encontramos con la doctora Brigitte Sierra, directora médica de Synki. Y tenemos una preguntita para usted. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto de estar acá y mucho gusto de responderte las preguntas que tengas. Gracias. La primera pregunta que tenemos por acá en el estudio de Synki es, durante una emergencia con sustancias peligrosas, ¿la atención médica temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Cuál o cuáles son los errores más frecuentes que suelen cometerse durante la primera respuesta y cómo pueden prevenirse? Bueno, digamos que es una pregunta compleja, digamos que tiene varias cosas que suceden durante una emergencia. Bueno, la primera de las cosas, y en medicina nosotros decimos que no hay paciente hasta que no esté descontaminado. Entonces, la primera cosa que tiene que suceder es que el paciente que debe estar descontaminado pase por un proceso de descontaminación, ¿sí? Cuando quitamos la contaminación de esta persona, incluso solamente retirando la ropa, estamos disminuyendo la absorción del producto y por lo tanto evitando que llegue a una toxicidad. Entonces, digamos que una de las primeras cosas es que a veces se atiende sin hacer una descontaminación. Cuando tenemos, obviamente, grupos de primera respuesta y grupos capacitados, eso no sucede cuando se hacen las cosas como deben ser, pero a veces las emergencias se suscitan en fábricas, en lugares donde no está el personal capacitado de emergencia, sino que son personas que la brindan con el desconocimiento. Entonces, no descontaminan la víctima, se contaminan a su vez, entonces ahí podemos tener complicaciones en salud. Entonces, creería que uno de los primeros errores es que no se haga la descontaminación. Lo otro es no reconocer de pronto signos y síntomas de toxicidad para poder generar un diagnóstico y pues obviamente una respuesta adecuada frente a esa lesión o esas lesiones que pueda estar presentando el paciente. Y esto también se da por el desconocimiento del tipo de sustancia, qué hace la sustancia y porque a veces lo otro que sucede es que dicen, no, mire, la sustancia fue tal y tratamos esa sustancia sin ver lo que está haciendo el paciente, que puede ser una clínica completamente diferente o una sustancia diferente. Entonces creo que esos son los dos errores grandísimos. Ahora, en este segundo, tal vez es mucho más grave porque si yo doy tratamiento frente a una cosa que no tiene el paciente se va a seguir complicando e incluso se puede morir porque yo no he dado la asistencia que debo dar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la protección de los respondedores en un aspecto funcional en este tipo de incidentes, qué medidas considera indispensable para reducir los riesgos de exposición y proteger la salud física a quienes intervienen en esta emergencia, sobre todo cuando estamos en exposiciones justamente con material químico o materiales peligrosos? Muy bien, para el personal de respuesta, si hablamos, digamos, del profesional o del personal técnico, una de las cosas importantes es que tengan una valoración médica previa, o sea, que estén en las condiciones adecuadas para entrar a un sitio y ofrecer esa respuesta. Si la persona no está en las condiciones, no debería entrar, ¿no? Que es, no sé, estoy lesionado del pie y no puedo caminar, pues no podría entrar o no debería entrar en ese momento. Entonces, creo que la valoración previa es importante y conocer cuáles son las limitaciones de quien responde. La segunda cosa que creo que también es supremamente importante, no es solamente la elección adecuada del elemento de protección personal, que eso también debe responder a un protocolo y que para esto, como lo hemos hablado, la guía de respuesta operativa es una herramienta muy importante porque da esas pautas o ayuda a orientar la escogencia de un elemento de protección personal o de un equipo. Es cómo nos colocamos el equipo y sobre todo cómo nos retiramos el equipo, porque durante el retiro del equipo puede haber contaminación de la persona y evidentemente dependiendo de la toxicidad, dependiendo de la sustancia, pues esto puede generar complicaciones en la salud de las personas. Entonces creería que esos son los dos momentos importantes. Tener una evaluación previa, conocer mis limitaciones y saber cómo me debo retirar los elementos de protección. Totalmente de acuerdo. Y desde el punto de vista toxicológico, ¿qué tan preparada considera que está nuestra región para enfrentar eventos relacionados con sustancias químicas peligrosas y cuáles son las principales brechas que aún debemos explorar? Bueno, hay, digamos, varias cosas que igual vamos a tratar durante nuestro ejercicio y nuestro encuentro de estos 3 días. Una es que uno no puede
saber qué hay, sino tiene un diagnóstico y unas estadísticas. Y nosotros en la región tenemos unas estadísticas que hay que levantar, ¿no? Hay que tener esa información y saber cuáles son nuestros incidentes, en dónde se presentan estas emergencias, con qué tipo de sustancias y en qué frecuencias. Eso es importante para darnos una idea y también ofrecer apoyos. Entonces creo que primero, levantamiento de información, diagnóstico. En cuanto al tema toxicológico y la atención, nuestra región y en general nuestras universidades que ofrecen programas tanto de medicina como especialidades como salud ocupacional o incluso en áreas de atención prehospitalaria, el área de toxicología es muy pobre, se habla poco de la toxicología, se nombra de manera muy superficial. Entonces creo que hay que reforzar estos conocimientos en toxicología para que podamos entender mucho mejor el comportamiento de las sustancias y obviamente dar una respuesta lo más apropiada posible. Claro. Y si seguimos en ese término justamente toxicológico, el amoníaco es una sustancia ampliamente utilizada en diversos sectores y diversos sectores productivos. Entonces, ¿qué riesgo representa para la población y cuáles pueden ser las consecuencias para la salud cuando ocurre una exposición accidental? Bueno, el amoníaco nosotros, digamos desde el punto de vista toxicológico, es una sustancia que es irritante y obviamente dependiendo de sus combinaciones, de la forma química, pues puede llegar a ser corrosivo. En principio es irritante y la encontramos en algunos productos de limpieza, por ejemplo limpiavidrios, algunos limpiavidrios que están a base de amoníaco. Anteriormente las tinturas para el cabello tenían amoníaco, que de hecho si ustedes miran en la actualidad dice no contiene amoníaco porque se retiró el producto, porque estábamos colocando un producto de una toxicidad importante en una persona en su vida diaria, ¿no? Y pues las mujeres que tendemos a pintarnos el cabello, teñirnos el cabello eventualmente mensualmente, entonces había una exposición al amoníaco. Entonces eso en la vida cotidiana. Digamos, eventos masivos o en cosas mucho más graves, pues tendría que estar en relación con una fábrica, con una empresa, con una industria, que eventualmente esos vapores o esos gases se empiecen a eliminar y lleguen a la población. El principal efecto es irritativo de las vías aéreas, entonces lagrimeo, comezón, digamos, un cuadro alérgico similar a un cuadro alérgico, ese sería el principal. Ahora, si la persona está mucho tiempo confinada o está en contacto directo con la sustancia en un área poco ventilada, ya podemos tener efectos incluso pulmonares o la muerte, porque pues no empieza a dañar los tejidos, a inflamarlos y no permite que haya una adecuada respiración. Entonces, por ejemplo, en el caso del amoníaco, podríamos, digamos, verlo en desde lo más sencillo hasta lo más grave. Más complejo. Claro. Y ahora, cuando una persona resulta expuesta a una sustancia química peligrosa, ¿cuáles son las señales de alerta que no deben ignorarse y qué acciones inmediatas deberían tomarse mientras llega la atención hospitalaria o especializada para la emergencia? Bueno, las principales son todos los que tengan que ver con vía respiratoria, ¿no? Todo lo que cierre la vía respiratoria, genere una inflamación de la vía respiratoria, hay que atenderlo de manera inmediata, porque si la persona cierra su vía respiratoria, deja de respirar y entra en parada respiratoria y puede pues morirse. Entonces son de las emergencias que, digamos, a uno más le preocupan. Hay otras cosas que le dan a uno más tiempo. Una quemadura que puede ser muy grave, te da más tiempo de llegar de pronto a una atención adicional. Pero algo que ataque la vía respiratoria, la cierre o que la persona sea sensible y haga una reacción de hipersensibilidad o que sea asmática, pues no nos da realmente mucho tiempo para actuar. Claro. Entonces serían las emergencias que más nos preocupan. Claro. Y para cerrar esta amena entrevista, porque de verdad que ampliar los conocimientos en medicina, salud, a nivel general, son bastante importantes para nuestra propia vida. Y sobre todo también darnos cuenta que existen tantas personas especializadas dentro de esta área que son las que resguardan prácticamente nuestra vivencia en el país, ¿no? Entonces, para cerrar estas preguntas, los procesos de descontaminación que veníamos hablando anteriormente son fundamentales en incidentes hazmat o agentes NQRB. Desde el ámbito médico, ¿qué importancia tienen estos procedimientos para evitar la propagación de contaminantes y proteger tanto a la víctima como al personal de respuesta?
Claro. Como decíamos antes, ese puede ser un punto que incluso a veces es un error que no se haga una adecuada descontaminación, porque es tener el producto, llevar consigo el producto y contagiarlo o prenderlo o depositarlo en otra persona o en otra superficie o en otro lugar, ¿no? Entonces, eso generaría que otras personas pudieran tener también los efectos, la sintomatología o la enfermedad, desarrollarla. Entonces, los procesos de descontaminación son supremamente importantes, hablando de descontaminación externa, ¿no? Descontaminación de los trajes, la ropa, la piel. Pero también tenemos que tener en cuenta que depende la forma física de la sustancia, porque si es un gas, pues yo no tendría que descontaminar a las personas, ¿no? Si esa sustancia está en lugares indeseados, si está adherida a la persona, a las manos, a los objetos que toca, en el piso, porque va caminando, entonces lo va llevando a otros lugares. En ese caso, pues la descontaminación es supremamente importante cuando está indicada hacerlo. Muchísimas gracias, doctora. Y tenemos de verdad el honor de tenerla el día de mañana en el gran evento Sinki y no se pueden perder mucho más información sobre esto.